Ya en su habitación, doña Mercedes se sintió más sola que nunca. Jamás había experimentado este sentimiento. Hubiera sido mejor seguir viviendo engañada que vivir con la verdad. Y es que las acciones de los seres que vivían con ella engañaban a cualquiera. Como buenos actores, fingiendo cariño, la trataban bien, le preparaban el desayuno, la llevaban a pasear, le compraban regalos y entre otras cosas. Pero todo era mentira. Doña Mercedes pensaba y quería saber en qué momento cambió el sentimiento de su hija. Si siempre fue así, o es que el marido cambió su forma de pensar. Estaba en una encrucijada. No sabía si estaba viva o si estaba muerta, o si estaba viva por morir o muerta por vivir, o quizás simplemente estaba sepultada en vida. Pero para que nazca todo este sentimiento, había una razón, y la viejecita lo sabía perfectamente: la ambición. Y es que doña Mercedes poseía muchas propiedades y bienes. Era dueña única de una de las fincas más grandes del pueblo. Tenía miles de cabezas de reses, producía leche, queso y mantequilla. Tenía granjas donde criaba aves, cerdos y corderos. Tenía extensas tierras de sembradío de maíz, arroz. Todo para el comercio. Daba trabajo a muchas familias. Todo lo consiguió a costa de esfuerzo y sacrificio junto con su esposo. Ellos mismos se encargaban del negocio y estaban allí con los obreros trabajando. Cuando su compañero murió, ella siguió batallando sola, porque el negocio llegó a prosperar. Por varios años estuvo así, pero ya con el tiempo y los años encima, ya no se sentía en facultades de continuar dirigiendo las labores. Fue cuando decidió dar la batuta a su única hija, quien se encargaría de todos los movimientos. En ese lapso fue que conoció a su entonces marido, quien también puso el hombro para continuar con el negocio. A doña Mercedes le pareció un buen hombre y a petición de su hija, poco a poco le dio confianza de manejar la finca y el personal. Ya con el transcurso del tiempo, la hija le encargó todo al marido, y éste se ufanaba diciendo que era él el nuevo dueño. Además de eso, se atribuía decisiones que no le competían. Despidió a varios trabajadores veteranos, honestos y fieles a doña Mercedes, que se negaban a obedecer sus órdenes y que sabían de las malas jugadas que hacía a espaldas de la dueña. Otros renunciaron al enterarse de que doña Mercedes había fallecido, farsa que inventó la hija y su marido para que los trabajadores cumplan con su labor responsablemente. Lucas, que así se llamaba el marido, llevaba una vida holgada junto con Sandra, su mujer. Organizaban viajes y fiestas con amigos, donde Lucas se hacía ver como el nuevo propietario. Los jóvenes de entonces, del pueblo y de la finca, lo creían así, puesto que nunca vieron por allí a doña Mercedes. Lucas, aparte de ufano, era déspota y tenía un mal trato con los trabajadores. Por eso era aborrecido por algunos. Pero eso poco le importaba a él, pues tenía todo controlado a placer, ya que Sandra hacía lo que él pedía. Pero no estaban tan tranquilos como hubieran querido, pues tenían una piedra en el camino, y esa piedra se llamaba Mercedes, quien aún tenía la última palabra sobre sus propiedades, y eso era lo que no gustaba al marido e incomodaba a la mujer. Doña Mercedes, o doña Meche, como le decían sus contemporáneos y amigos, que ya no estaban en ese entonces porque el tiempo se los había llevado, desde muy joven era bondadosa. Fue por eso que daba trabajo a los del poblado y ellos, en retribución a su buen corazón, trabajaban responsablemente en la finca, y es gracias a ellos que la finca prosperó. La casa vieja donde a veces pasaba el día era la casita donde empezó a forjar con su esposo. Por eso no se deshacía de eso, pues le traía muchos recuerdos. La casa nueva, grande y bonita, fue su segundo hogar, fruto del esfuerzo de ambos. Allí nació su hija, y viviendo allí es que su esposo murió. Doña Mercedes tranquilamente podía vivir holgadamente y vestir de la mejor manera, pero ella era de corazón sencillo. Siempre decía que el dinero era una necesidad y un instrumento para vivir.
No le gustaban los lujos ni ostentar su riqueza. Decía que eso era un insulto a la gente que no tuvo la oportunidad de tener. Pensó que había sembrado esa generosidad en el corazón de su hija, pero se había equivocado. Bueno, quizá lo habría sembrado, pero el diablo se lo arrebató. Por su sencillez, doña Mercedes vestía siempre ropones y vestidos antiguos. Le gustaba calzar unos zapatitos que tenían más de 20 años y que muchas veces visitaron la zapatería de don Anselmo, el último zapatero del pueblo. Aquella noche la viejecita pensó y pensó. No durmió bien. Hubiera preferido quedarse donde Lucía, pero su insomnio le sirvió para crear un plan en secreto. Un plan que, según ella, era la mejor decisión. A la mañana siguiente se levantó como de costumbre, vistió como siempre, calzó sus zapatitos antiguos y agarró su bolso. El yerno y la hija vinieron a saludarla y ella le siguió la corriente. Regó sus flores y después de esto volvió a salir con rumbo a la casa o al puesto de venta de Lucía. Así se pasó un buen tiempo doña Mercedes, visitando a Lucía. Allí conversaban horas y horas. En ese lapso, Lucía le contó que era huérfana y que había dejado su tierra natal en busca de un mejor futuro. Allí conoció al papá de su hijo, que posteriormente la abandonó. Allí lloraban y reían las dos. A veces se iban a hacer compras o salían a pasear. Otras veces doña Mercedes se quedaba a dormir allí y otras regresaba a su casa. A pesar del cariño y la confianza que le tenía a Lucía, doña Mercedes nunca divulgó su secreto. Uno de esos días el pueblo amaneció mojado. Toda la noche había llovido y aún seguía lloviznando. El día nublado y triste era propicio para quedarse en casa. Pero doña Mercedes no quería estar allí, en su casa. Así que desempolvando su viejo paraguas, salió otra vez con dirección a la casa de Lucía. Al llegar a su destino, al subir la vereda resbaló y su frágil cabeza fue a dar contra el pavimento. La caída no fue tan estrepitosa, pero para su edad el golpe fue contundente para quedar inconsciente en el acto, cerca a la puerta de la casa de Lucía. Algunos vecinos se aglomeraron para auxiliarla. Lucía no estaba. Había ido a dejar al niño a la escuela y al regresar se dio con la sorpresa. Rápidamente llamó un taxi y la condujeron al hospital. Allí estuvo inconsciente por varias horas. Lucía estuvo con ella hasta que despertó. Luego el médico dijo que no era para preocuparse, se había golpeado la sien, pero con una buena atención médica se restablecería pronto. Además ordenó que por precaución debería quedarse un par de días internada, ya que la caída le traería dolores en el cuerpo. Doña Mercedes agradecía a Lucía por el auxilio prestado agarrándole la mano, diciéndole que nunca olvidaría esos momentos. La joven mujer le respondió que no se preocupara, que para eso están las amigas. Al día siguiente Lucía volvió al centro de salud, llevando algunos bocadillos que preparó para doña Mercedes, pero encontró a la anciana triste, deprimida, como un ave herida, con la mirada hacia la calle tras la ventana, pensativa. La muchacha trató de reanimarla con bromas y conversaciones, pero no pudo. El médico de turno le dijo que no se preocupara, que ese silencio era parte del proceso de recuperación. Antes de despedirse, doña Mercedes dijo a Lucía que el día siguiente y el siguiente no se molestara en venir, que estaría bien y que no descuidara su negocio. Lucía, con gran tristeza, la hizo caso. 2 días no fue Lucía donde la anciana y tampoco salió a vender. Estaba preocupada. Se pasó arreglando su casa y aprovechó también para ir a limpiar la casita abandonada de doña Mercedes, con la idea de que cuando la anciana fuera dada de alta, encontrara su casita limpiecita. Al tercer día, en una mañana radiante, Lucía antes de las 8 estaba entrando al hospital. Al llegar a la habitación donde descansaba doña Mercedes, el médico salió y le dio una triste noticia. Doña Mercedes había muerto. Había muerto la noche del último día que Lucía estuvo allí. Lucía no podía creerlo. El cuerpo se le desvaneció y entre lágrimas pidió le dejaran entrar a la habitación. El médico le autorizó y en verdad la viejecita ya no estaba. Cayó Lucía sobre la cama y rompió en llanto. Se lamentaba haberla dejado sola. Histérica pidió le permitieran ver el cuerpo, pero el médico le dijo que
Unos parientes lejanos habían venido y se lo llevaron. ¿Para dónde?, preguntó. Eso no lo sabemos, señora. Lo sentimos, le contestaron. Salió Lucía desconsolada, atropelladamente, llevando los bocadillos que había preparado. Llegó a su casa y volvió a salir para preguntar a los vecinos y transeúntes si sabían si por allí había un velorio, pero todas las respuestas fueron negativas. Regresó a su casa como resignada y esta vez se echó a llorar sin consuelo. ¿Por qué no me dijiste que te irías?, repetía a cada instante. Pasado 2 días, Lucía aún seguía con la espina. No podía creer que doña Mercedes se haya ido para siempre. Entonces le entró la idea de ir al cementerio y buscar su tumba. Y fue sin demora. Y para su mala suerte y para despejar sus dudas, encontró una sepultura reciente. Allí, sobre una cruz de madera, podía leer el nombre de Mercedes del Portal. Ahora sí que sus esperanzas se acabaron. Sus rodillas se doblaron y sus lágrimas cayeron sobre la hierba húmeda y la tierra fría que cubrían para siempre el cuerpo de la anciana Mercedes. Otra vez Lucía lloraba amargamente. Se pasó casi todo el día conversando con la anciana. Le preguntaba muchas dudas que tenía, como cuando estaba viva, solo que esta vez sus preguntas no tendrían respuestas. Con el sol moribundo, regresó a su casa y allí se pasó los días, resignándose a entender que lo vivido queda en el pasado y lo pasado en el olvido. Con un vacío en el alma, continuó con su vida. Por otro lado, el yerno y la hija, al enterarse de la muerte de la viejecita, ni se inmutaron. Fingieron dolor, pero ni se preocuparon por el cadáver. Por el contrario, lo primero que se les vino a la mente fue la herencia, pues se consideraban los únicos herederos. Pero la vida les jugaría una mala pasada y les devolvería el mal sembrado. Completamente seguros, sin siquiera haber recibido la herencia, vendieron la casa grande y bonita, dejando la casa humilde y vieja de enfrente, porque no tenía mucho valor. Planearon viajes al extranjero después de que leyeran el testamento. Llegado el día esperado, Lucas y Sandra acudieron con una sonrisa de oreja a oreja a la oficina del ejecutor testamentario para escuchar la lectura del testamento, donde se sabría la última voluntad de doña Mercedes. Al rato salieron con una cara como si hubieran visto al diablo, pues de lo que pensaban tener, no tenían más que la casita humilde y vieja de enfrente. Doña Mercedes había donado en vida el 80% de sus ahorros a la escuela del pueblo, escuela donde ella estudiara. El 20% lo había dejado para Lucía, aparte que desde ese momento pasaba a ser propietaria única de la finca en su totalidad. Y a Lucas, su yerno, y Lucía, su hija, les había dejado la casa grande y bonita y la casa vieja de enfrente. Pero como estos ya habían negociado la primera casa, solo se quedaron con la casa vieja, donde tuvieron que ir a vivir, pues no tenían otro lugar. Limpiaba su casa Lucía cuando llamaron a la puerta. Al abrir se encontró con un viejo hombre bien vestido que traía un portafolio en la mano. Lucía se sorprendió y dijo: «Pero si ya cancelé la renta atrasada y todavía falta que termine el mes». El hombre sonrió y respondió: «No, señora, no soy un cobrador, soy el notario del pueblo». «¿Y qué hace aquí? ¿Qué desea?». «¿Conoció usted a la señora Mercedes del Portal?». «Sí, pero ya hace casi un mes que ella falleció. Por eso mismo estoy aquí, para hacer cumplir su última voluntad». Al escuchar la lectura, Lucía no sabía si estaba soñando o si estaba despierta. No sabía si llorar de alegría o reír, o si llorar de tristeza recordando a doña Mercedes. No podía entender cómo es que doña Mercedes le había hecho creer que era una simple viejecita, y mucho menos que le haya dejado todo eso. El notario, al acabar con su trabajo, se marchó, y Lucía, aún pasmada, se sentó en su sillón por varios minutos sin salir del asombro. ¿Qué haría con todo eso? Lucas y Sandra, por otro lado, consternados y rasgándose los cabellos, pasado unos días, con el dinero de la venta de la casa grande y bonita, dejaron el pueblo para irse a vivir a otro lugar,
vendiendo también la casita viejita. En una lluviosa madrugada, Lucía no se decidía si empezar a preparar sus viandas para continuar con sus ventas más tarde, pues no sabía si la lluvia en el transcurso de la mañana cesaría, cuando llamaron a la puerta tímidamente. Toc, toc, toc. Se quedó pensativa. ¿Quién podría ser a esa hora?, se preguntó. Y otra vez, toc, toc, toc. Con un poco de miedo fue a abrir y ¡ploc! Lo que acababa de ver la dejaría pálida y con la boca abierta. Ni en sus más remotos pensamientos se le hubiera ocurrido. ¿Puedo pasar, hija?, preguntó la voz. Doña Mercedes, ¿es usted? ¿Cómo es posible esto? ¡Dios mío! Y se metió corriendo para su habitación y trajo agua bendita para rociar a la mujer que estaba allí parada. Sonrió la anciana y exclamó: no me mojes, hija, soy yo. Mercedes, la vieja Meche. Esto no es cierto, gritó Lucía. Sí, hija, soy yo, tócame, estoy viva. Sí, era doña Mercedes, la viejecita, con la complicidad del médico, del notario y del sepulturero, había fingido su muerte. Ya no soportaba vivir de la manera en que estaba viviendo y había decidido deshacerse de todo y dejar todo atrás para empezar una nueva vida. Lucía abrazó a doña Mercedes. Doña Mercedes abrazó a Lucía. Le pidió perdón por los malos momentos que le hizo pasar y sentándose en el viejo sillón, la viejecita le empezó a narrar cómo y por qué había llevado a cabo su plan. No he tocado nada de lo que me dejó. Todavía es suyo, dijo Lucía cuando acabó de narrar Mercedes. No, mi hija, eso es tuyo. Te lo doy de corazón. He visto todo lo que has hecho por mí. Solo respóndeme una pregunta. Dígame, doña Meche, ¿te gusta el campo? Me encanta, doña Meche. Pues, ¿qué te parece si en estas vacaciones de tu hijo nos vamos a vivir a la finca? Pues es una buena idea, doña Meche. Quizás nos quedemos a vivir allí. ¡Vamos! Gracias, hija. Tengo tantos años de que no voy para allá. No se preocupe, doña Meche. Ya iremos, ya iremos. Pero quisiera pedirle algo antes que todo. No sé si estaré bien o si estaré mal. Depende de usted, doña Meche. Dime, hija. ¿Puedo decirle mamá? ¡Ay, mi hija! No puedes pedirme eso. Te ordeno que me digas mamá. Gracias, madre. Gracias, dijo Lucía, mientras se reían confundiéndose en un sincero abrazo. Y mis amigos, aquí acaba esta historia. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por los comentarios y por los likes que nos regalan. Eso nos motiva a seguir creando más cuentos. Dios mediante, nos encontraremos en un próximo video. Cuídense mucho y que el Todopoderoso nos ampare. Hasta la vista.